Buenas noches, hermanos, bienvenidos como todos los lunes a el grupo Oreb, el grupo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo está el pueblo de Dios? Bendecidos. Bendecidos en victoria, aleluya. Muy bien, hermanos, aquí estamos en esta noche, bendiciendo al Señor, glorificándolo. Acabamos de pasar por una alabanza muy hermosa. Se siente el fuego del Espíritu, al punto que todo el mundo aquí está sudando. Le están echando la culpa a la calefacción, a la ventilación. Pero yo creo que fue el Espíritu que calentó aquí los corazones y nos puso en sintonía. Muy bien, esta noche el Señor quiere que hablemos acerca de ciertas cosas. Yo voy a arrancar con una pregunta que me acaba de hacer aquí la hermana, y es, las cosas que hacemos para Dios se deben hacer con excelencia. Con excelencia. Si usted tiene prendido su celular, por favor, es el momento de pasarlo a vibración para que no nos vaya a interrumpir. Del libro del Levítico. Imagínese usted que Aarón, que era el hermano de Moisés, ¿el hermano de quién? Moisés. De Moisés. Aarón tenía unos hijos y ellos fueron los que quedaron encargados de el templo, todo lo que tenía que ver con el templo del Señor era Aarón y sus hijos. Y el Señor les dio unas instrucciones, ustedes no van a creer lo que yo les voy a decir, pero es que aquí dice hasta los calzoncillos. ¿Cómo debían vestirse hasta los calzoncillos? Dice la palabra de Dios. El vestido tal era, la descripción era que llegaban al punto de los calzoncillos tenían que ser de lino. ¿Y cómo tenían que vestirse? ¿Y cuál iba primero? Luego se colocaban el cinturón de luego se ponía el otro revestimiento y luego está perfectamente declarado aquí en la palabra de Dios. El pueblo judío tenía instrucciones exactas y precisas de cómo cumplir con lo que tenían que hacer. Por eso les digo yo, todo lo que tiene que ver con el Señor hay que hacerlo con excelencia. Yo hasta les digo aquí a mis hermanos, cuando vamos a empezar, alguien dígame si la corbata está bien puesta, si estamos bien vestidos, porque es que el Señor es con excelencia. ¿Amén? Amén. Imagínense usted que en el capítulo 10 del libro de Levítico dice la historia de Nadab y Abijú. Este par de caballeros eran hijos de Aarón y estaban responsabilizados de las cosas del templo. Pero estos caballeros un día resolvieron que hacían lo que ellos querían. Dice la palabra de Dios. Nadab y Abijú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario, pusieron fuego en ellos y luego de echar incienso encima, ofrecieron ante Yahvé un fuego profano que él no les había mandado. En ese momento salió de la presencia de Yahvé un fuego que los devoró y murieron delante de Yahvé. Moisés dijo a Aarón, esto es lo que Yahvé había declarado. Haré conocer mi santidad a través de los que se allegan a mí, y a vista de todo el pueblo seré glorificado. Aarón tuvo que callarse. Palabra de Dios. Dice la palabra de Dios entonces que este par de caballeros, hijos del sacerdote, encargados de la labor del templo, un día se les ocurrió que ellos le colocaban carbón, prendían el fuego a sus incensarios, le echaban incienso y se iban a ofrecer algo al Señor. Como el Señor no lo había ordenado, los mató. Salió fuego de la presencia del Señor y ahí los mató. Y si usted sigue leyendo la palabra de Dios, Moisés es tan claro con Aarón y su casa y le dice, ustedes ni siquiera se van a poner de luto. No quieren ofender a Dios. Estos desobedecieron a Dios, están haciendo lo que ellos quieren. Si ustedes se ponen ahora de luto por la muerte de sus hijos y hermanos, de golpe el Señor los acaba a ustedes también. Dejen que el pueblo haga el luto. Y ustedes sigan con sus obligaciones. Todo lo que tiene que ver con el Señor hay que hacerlo con cuidado. Hay que hacerlo inspirado por el Espíritu Santo. Uno se va por ahí a hacer cualquier cosa y mire lo que pasa. Libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, si mi memoria no me falla. Hechos de los Apóstoles.
Está Pablo en Éfeso y por allá en el capítulo 19, versículo 11 dice, Dios obraba prodigios pocos comunes por las manos de Pablo, a tal punto que ponían a los enfermos pañuelos o ropas que él había usado y sanaban de sus enfermedades. También se alejaban de ellos los espíritus malos. Algunos judíos ambulantes que echaban los demonios trataron de invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos y decían, te mando salir en el nombre de Jesús, a quien Pablo predica. Entre ellos estaban los hijos de un sacerdote judío llamado Esceva. Pero un día que entraron y se atrevieron a hacerlo, el espíritu malo les contestó, conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Y el hombre que tenía el espíritu malo se lanzó sobre ellos, los sujetó a ambos y los maltrató, de tal manera que tuvieron que huir desnudos y heridos. La noticia llegó a todos los habitantes de Éfeso, tanto judíos como griegos. Todos quedaron muy impresionados y el nombre del Señor Jesús se hizo más famoso con lo ocurrido. Palabra de Dios. Cuando se trata de las cosas del Señor, hay que ser muy cuidadosos en lo que hacemos. Yo le he dicho aquí a mis hermanos, usted no se vaya a ir por ahí a imponer manos. Tenga mucho cuidado. Las cosas del Señor son delicadas. Si usted se va por ahí, no se vaya a que le impongan manos. Usted no sabe quién le puede imponer las manos y de qué fuente es el espíritu que están invocando para orar sobre ustedes. Acuérdese que Satanás tiene poder. Y hay gente que obra maravillas, pero no en el nombre de Jesús. O pueden estar ocultos detrás de apariencias de santidad. Cuando usted va a la casa de los brujos, lo primero que se encuentra es un sagrado corazón, una estatua de la Virgen. A usted lo mandan a ser Padres Nuestros y Aves Marías. ¿Por qué? Porque están jugando con su fe, pero están invocando el nombre de espíritus que no son de Dios. Tenga mucho cuidado a dónde va. Tenga mucho cuidado a quién le permite usted que le imponga las manos. Yo he sido muy cuidadoso con eso. Alguna vez me invitaron por allá a una reunión en Katy, donde unas señoras, y había unas señoras imponiendo manos, y yo empecé a sacarle el cuerpo a la señora. Ella venía por aquí, yo me iba para el otro lado de la mesa, y luego la señora venía por acá, yo estaba en la otra esquina de la mesa. Al fin me dijo, ¿y usted que venga que lo lee? No señora, a mí no, gracias. Yo así estoy bien. Hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Usted no sabe cuándo. Hay cosas que pueden llegar a las manos de uno y estar contaminadas. Pídale usted a Dios que le muestre qué cosas hay en su casa que usted debería sacar, porque pueden tener un origen contaminado por malos espíritus, cosas rezadas. Hay mucha gente que le encanta coleccionar antigüedades. Tenga cuidado, pídale al Señor, si hay cosas que usted siente que no, sáquelas. Dice la palabra que en alguna época, también en el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando empezó todo esto a suceder, muchos de los que habían creído venían a confesar y revelar todo lo que habían hecho, y no pocos de los que habían practicado la magia, juntaron sus libros y los quemaron delante de todos. Calculando el precio de los libros se estimó en 50,000 monedas de plata. Así pues, la fe de Dios manifestaba su poder, se extendía y se robustecía. Palabra de Dios. El mismo capítulo de Hechos 19. Usted vaya y deleítese con la palabra de Dios. Lo que no es de Dios y que no sirve hay que quemarlo. En la casita de oración llevaban las cosas en Bogotá y allá se hacía una oración para quemar todas esas cosas. Yo recomiendo que si usted tiene algo que debe quemar, quémelo, pero ore antes de hacerlo. Ore. Esta semana pasada, estuve haciendo una oración fuerte por mi casa. Después de que me enteré por boca de uno de mis hermanos que hay uno de estos directores de uno de los ministerios aquí en la ciudad que está siendo muy atacado por el enemigo, pues me levanté en la autoridad de Cristo y cubrí mi casa y protegí a los míos. ¿Por qué? Porque eso es lo que pasa.
Estas cosas en el Señor tienen que estar muy definidas y muy claras. Y tiene que haber una autoridad sometida a otra autoridad, como en el caso nuestro. Nosotros somos el brazo de un grupo de oración en Bogotá, María Santificadora. Y fue por la autoridad delegada de Gloria de Gómez sobre su siervo y su esposa que estamos haciendo lo que estamos haciendo. Nosotros no nos lo inventamos ni lo sacamos de la manga. Es más, hay gente que dice con razón, yo no quisiera hacer lo que Jaime hace. A veces yo también lo dudo. Pero tengo un llamado y el Señor me ha puesto aquí y voy a seguir hasta que Él lo permita. Pero no crean que esto es fácil. Ni lidiar con tanta cosa, ni con tantos problemas, que muchas veces se siente uno más dolido por una cantidad de cosas que no tienen nada que ver con nada, pero a uno lo toca. ¿Por qué? Porque ustedes son mis hermanos. Eso es lo que pasa. Pero muy bien, habiendo dicho eso, usted por favor tenga mucho cuidado a dónde va. La voz que escucha, la consejería que escucha, tenga mucho cuidado. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, me mostró el Señor esta tarde esto tan bonito. Evangelio según San Juan 1:1. Al principio era el Verbo, y frente a Dios era el Verbo, y el Verbo era Dios. Él estaba frente a Dios al principio. Por Él se hizo todo, y nada se hizo sin Él. Lo que por Él se hizo era vida. La vida es luz para los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no pudieron vencer la luz. Palabra de Dios. Pues yo les cuento, hermanos, que esta palabra, yo estaba ahí sentado en mi estudio, cuando el Señor me dio esta palabra, yo dije, qué cosa tan hermosa. Lo que el Señor creó fue vida. Y esa es la luz. La luz que saca fuera las tinieblas. Cuando estaba revisando el libro de Levítico y todas estas ceremonias que tenían que hacer los sacerdotes, porque hoy me embelecé en esas lecturas, había algo en particular que también surge porque hoy en la liturgia de las horas, la palabra de la liturgia habla acerca de esto, en el libro de Levítico y en la reflexión que está allí. ¿Cómo el sacerdote debería sacrificar lo que se iba a ofrecer como expiación de los pecados, ¿verdad? Una de las cosas que me llegó durísimo decía, un becerro de 1 año, macho, sin defecto. Ah, no puede, entonces, un macho cabrío de 1 año, sin defecto. Y en todas partes decía, sin defecto. Si uno le quiere ofrecer algo a Dios, uno tiene que ofrecerle algo que esté bien. Hay que entregarle al Señor lo mejor. No debemos entregarle al Señor lo que nos sobra, lo que no queremos. No, lo más valioso que pueda tener una persona en ese momento era su becerro, su futuro toro, su futuro reproductor de 1 año, sin defecto, el más bonito, el mejor. Ese es el que quiere el Señor. Cómo lo que le entregamos al Señor siempre es lo mejor. Otra cosa que me tocó muchísimo, cuando se hacía el sacrificio del animal, colocaban la sangre en algún sitio y luego era con el dedo del sacerdote que se untaba en la sangre y luego hacía como unas aspersiones. Y le dice, hágalo aquí, hágalo yo, póngalo aquí, en los cuernos, en el sitio y por el costado del del sacrificio, del altar, por el oriente,
Pero eran unas gotitas, el dedo untado y le hacía como, yo me imagino, no dice ahí que lo hacía como yo lo estoy haciendo así como un pastorejo, sino yo me imagino que hacía era como, ¿verdad? Como, y eso me llevó otra vez a reflexionar en nuestro Señor. Y recordar cómo mi mamá siempre hablaba de una gotita de su sangre es suficiente para. Con una gotitica de sangre del Señor se limpia el mundo. No necesita más. Ahora dice la palabra de Dios, lo que por Él se hizo era vida. La vida es luz para los hombres. La vida es luz para los hombres. Y entonces estaba yo ahí sentado mirando hacia afuera y decía, estos árboles, este prado, estos arbolitos, este día, todo lo hizo el Señor para dejarnos ver cómo eso es vida, luz y vida, y cómo esa luz y esa vida está encaminada para sacar fuera las tinieblas. ¿Amén? Amén. Y volvemos otra vez al tema de nuestra batalla espiritual. Hoy el Señor nos estuvo orando durante la alabanza por batalla espiritual. La luz es vida. Y la vida se la dio el Señor a los hombres para que con ella sacáramos afuera las tinieblas. Por eso alabamos al Señor por su creación. Ahora, otra respuesta sobre eso. ¿Por qué el sacerdote botaba la sangre sobre el costado oriental del altar? El oriente. ¿Por qué el oriente? Pues hermanos, porque por el oriente es por donde sale el sol. Todos los días la luz echa fuera las tinieblas. Todos los días vemos el poder de Dios que es capaz de sacar las tinieblas. Y es para el hombre. Es para ti, es para mí. Tú y yo somos luz. Tú y yo somos vida. Tú y yo podemos ser esa luz que saque fuera las tinieblas. Si nosotros nos sometemos a Cristo. ¿Amén? Amén. En la primera epístola de Juan, primera carta de Juan, en el capítulo 1, dice, versículo 5, que Dios es luz y que en Él no hay tinieblas. Si decimos que estamos en comunión con Él, mientras andamos en tinieblas, somos unos mentirosos y no andamos conforme a la verdad. En cambio, si nuestra vida es luz y si andamos en la luz, como Él está en la luz, estamos en comunión unos con otros. Palabra de Dios. Y en la adoración hoy me dio el Señor fraternidad cristiana. Usted busque en la palabra de Dios para sus necesidades este librito, fraternidad cristiana. Y lo que nos dijo hoy el Señor en la adoración fue eso. Entiéndanse los unos con los otros. Ámense los unos con los otros. Fíjese cómo el Señor, yo hasta me sorprendo de ver cómo la correlación en las palabras que nos da en los momentos del grupo. Siempre nos sorprende con Nelly. Nelly está en Colombia en estos días porque se fue a hacer una cirugía de un ojo. Pero siempre nos sorprende de intercesión cuando estamos reflexionando sobre lo que el Señor hizo en el grupo anterior, la concordancia que hay en la palabra que le da a ella y en lo que trae el Señor en la predicación o lo que da en la adoración. Eso se llama unidad espiritual. Si nosotros estamos con Él, estamos con la luz. Nuestra vida es luz. Pero si nosotros estamos en el pecado, entonces estamos en tinieblas. Estamos en la oscuridad. Dejamos de ser aquello para lo que fuimos creados. Y acuérdense que la palabra de Dios dice, si la sal no sala,
será arrojada, arrojada del piso, que no sirve ni para que la pisen y la arrastren. ¿Amén? Amén. Pero dice la palabra de Dios, y aquí lo vemos siempre cuando estamos en nuestro momento del perdón. Versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él, por ser fiel y justo, nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Decir que no hemos pecado sería afirmar que Dios miente. Entonces su palabra no estaría en nosotros. Palabra de Dios. Cuando nosotros como cristianos nos apoyamos en la palabra de Dios, tenemos que saber el tipo de herramienta que estamos utilizando. Y que si nosotros contradecimos lo que la palabra dice, entonces alguien miente. O nosotros o Dios. Y déjeme decirle una cosa, Dios no miente. Si usted está en Dios, está en la luz. Entonces digo yo, ¿cuál es el miedo y cuál es el temor si la palabra de Dios dice, en el amor no hay temor? Porque el amor echa fuera el temor. Dice la palabra de Dios. Entonces cuando usted dice, ay, es que yo le tengo miedo a esto, entonces usted está en la luz o no está en la luz. ¿Qué tipo de testimonio puede darle uno al mundo cuando uno hace lo contrario a lo que dice la palabra de Dios? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ay, yo no puedo hacer eso, hermano, no, eso es muy grande para mí. Yo no estoy capacitado, yo no tengo los medios, mi familia no está bien conectada, yo no tengo el negocio, no tengo la forma de hacerlo. Entonces, ¿qué? ¿Quién miente? ¿Usted o la palabra de Dios? Usted ya sabe la respuesta. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer, hermano? ¿Usted quiere estar en la luz? Créale a Cristo. Llénese de Él. Hágase uno con Él. Que nuestra vida sea una vida nueva en Él. No amen al mundo ni lo que hay en él. Si alguno ama al mundo, en ese no está el amor del Padre. Vamos a ser un poco más desprendidos de las cosas del mundo. No estar tan apegados a las cosas materiales. ¿Dónde está nuestra riqueza? Nuestra riqueza debe estar allá, donde no la corroe ni el orín, ni se la come la polilla. Esa es nuestra riqueza. Andemos en la luz, porque la luz es vida. La vida es luz para los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no pudieron vencer la luz. Si tú estás en la luz, las tinieblas no pueden contigo. No hay forma en que Satanás tenga dominio sobre nuestra vida. Y si es que la tiene, una vez que tú estás en la luz, el enemigo huye. No tiene nada que hacer. ¿Y saben por qué? Porque él ya lo venció. Por eso está ahí para recordarnos que él, colgado del madero, se hizo maldición para cargar con la nuestra. Hoy tal vez entendemos por qué el sufrimiento tan grande de nuestro Señor. Porque es que le sacaron la sangre a punta de azotes, a punta de golpes, a punta de cargar un madero, le clavaron espadas, lo clavaron sus manos, sus pies, lo drenaron hasta que más no pudieron. No fue ni siquiera por transfusión que dio su sangre. No, fue a los totazos. Fue a los golpazos, fue con sufrimiento. A veces como que no entendemos el verdadero sacrificio del Señor. Él se hizo oscuridad, se hizo pecado, se hizo todos tus pecados. Ahí está Él colgado con tus pecados. Y pagó por ti y pagó por mí. Él es la luz que vence toda la oscuridad. Y nosotros solamente tenemos que hacer ¿qué? Estar con Él. Y sacar todo lo que no tiene que ver con el Señor.
saquen de ustedes enojos, gritos, saquen de ustedes todo el pecado, saquen de ustedes, cada uno revise su conciencia, porque es que uno no puede decirle a usted le falta A, B, C y D, porque es que usted ya sabe. Cada uno sabe dónde tiene que pulir su vida. Pero si no estamos en la luz, estamos en la oscuridad. Acuérdese que el Evangelio dice, el que no recoge conmigo, desparrama. ¿Estamos recogiendo con Cristo? ¿Estamos llenos de su luz? ¿Estamos haciéndonos parte de Él? Porque la luz llegaba al mundo, la luz verdadera, que ilumina a todo hombre. Tú estás llamado a ser ese hombre o esa mujer que Dios quiere iluminar. Toda la creación a tu alrededor, tus hijos, tu esposa, tu hogar, tu familia, está diseñado para que tú saques la tiniebla. Si en tu hogar, si en tu familia hay problemas, hay disputas, hay peleas, hay enfermedad, hay problemas, algo hay que hacer en el centro de tu hogar. Yo digo, orar, alabar, bendecir. Hay que hacer oración fuerte. Si usted necesita que en este grupo vayamos a hacer oración, déjenos saber. Nosotros siempre estamos dispuestos a atender sus necesidades, ustedes ya lo saben. Pero si hay que ir a orar a algún sitio, de mis hermanos que están aquí, cobijados por esta sombrilla, que es el grupo Oreb, aquí trabajamos por eso. El que viene buscando un Dios bombero, busca en otra parte. Hay hermanos que vienen a que le apaguen un incendio y ya, olvídese del Señor. Ese es el Dios bombero. Vamos a invitar a todos los hermanos que quieran venir al retiro. Ya dentro de poco les estarán circulando la invitación para que usted le cuente a todo el que usted sepa y que quiera que aquí participó dentro del grupo, que estamos celebrando los 15 años. Y luego que vamos a tener este retiro para buscar la indulgencia plenaria. Vamos a sacar la oscuridad de nuestra vida y vamos a sacar los rezagos de oscuridad que haya en nuestra vida de pronto por cosas que ni siquiera sabemos. Esa es la belleza de nuestra oración. Vamos a poder limpiar de una manera plenaria. Plenario es todo, en su totalidad, nuestra vida. ¿Qué necesitamos? Llegar confesados. Ya les advertí, por favor, confesiones. Esta semana, el jueves, tenemos aquí en la iglesia muchos sacerdotes, algunos con español, para que vengan, por favor, vengan a la confesión. Vamos a vivir nuestra Semana Santa en santidad, siendo luz, llevando la luz en nuestro interior, y vamos a prepararnos para este santo congreso. Amén. Amén. Amado Señor, en esta noche queremos pedirte que nos ayudes a hacer luz, Señor. Dice la palabra de Dios, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una sola palabra tuya bastará para sanarme. Señor, nuestra casa, nuestra vida, nuestra familia, la colocamos en tus divinas manos, para que tú, Señor, entres en nosotros y tu luz saque la oscuridad, saca las tinieblas en nuestra vida, saca todo aquello que está contaminando nuestro andar, que nos está queriendo alejar de ti, Señor, y tráenos a una entrega nueva en ti, Señor, a un redescubrirte, a un amarte con más fuerza, a un tenerte más cercano, a ser nosotros luz, porque Cristo habita en nuestro corazón. Cristo habite en mi corazón. La hermosura de la oración de Tomás, aquel incrédulo hombre, después de que vio a Cristo, fue que le dijo, mi Señor, mi Dios. Tú ora al Señor de esa manera. Mi Señor, mi Dios, sé tú en mí la luz, habita en mí, mora en mí.
En el nombre poderoso de Jesús. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.